urgentemente. Kim lo atrajo directamente hacia ese andamio. Mientras DOC parecía un poco asustado. Una notificación apareció frente a nosotros, que decía que había aparecido un escenario oculto. Y esto fue un paseo por el inframundo. Nos mostraron cómo alguien golpea con un martillo, directamente en este robot de metal. Doc parecía muy cansado y miró a su alrededor. Miró a su alrededor mientras esos mismos capataces pasaban. Deos estaba sosteniendo un pequeño figura de este robot en sus manos. Mientras Kim giraba la cabeza y decía eso, ellos venían, así que debería tomar el martillo en sus manos. Los capataces parecían muy aterradores. Y caminaron por esta cueva, sosteniendo algún tipo de arma en sus manos. Subieron una pequeña escalera, mientras los chicos trabajaban duro. Kim volvió la cabeza con una mirada cautelosa y miré hacia un lado. Deo se notó la forma en que miraba hacia un lado. Y solo lo miré. Kim notó esto. Y gritó desagradablemente que lo estaba mirando. A lo que pidió. Lo que pensó cuando lo vio en este lugar. Kim hizo una breve pausa y simplemente se quedó en silencio. Y luego adivinó y hizo una mirada muy enojada y una sonrisa, diciendo que le tenía miedo. Y riendo y diciendo que le preocupaba vengarse de él. Doc sonrió torpemente pensando sobre cómo no podía tener miedo de un psicópata. Peor que Eugene Hake de repente. Estaba muy sorprendido, porque Kim dijo que ambos estaban muertos. Así que no tenía sentido. Y había cambiado por completo después de llegar aquí. Estaban uno frente al otro. Mientras Kim dijo que tenía tiempo para pensar. Y DOC, con una mirada incrédula, dijo que por supuesto que todo pasó. Pero apareció un aviso frente a él, en el que fue escrito que todo lo que dijo fue la verdad absoluta. Él completamente se negó a creer lo que estaba escrito en este aviso. Y Kim extendió sus brazos desagradablemente y gritó que estaba diciendo eso en serio. ¿Y por qué no podía creerle? Porque estaba tratando de expiar sus pecados. Incluso se alegró de que Deo se lo matara. Luego volvió su mirada hacia un lado, mientras Deo se preguntaba por qué decidió hacer esto. Y respondió que fue alimentado aquí en un horario. Y le dieron un techo sobre su cabeza. Y no fue obligado a ir a la escuela. Y sus padres no lo molestaron aquí. Sobre la mesa había un martillo y una estatuilla. A lo largo de la guerra junto a ella. Y Kim dijo que hacía un poco de calor aquí. Pero este lugar es genial por aburrimiento. Él puede hacer figuras de Gundam. Y DOC pensó en lo que ve. Él está en el soldado gigante Gundam mismo. Y también gasta el trabajo del inframundo en esto. Miró a Kim que estaba sonriendo y agradeciendo a DOC. Mientras pensaba que realmente estaba loco. Un aviso apareció frente a él, en el que estaba escrito que Kim no simpatizaba con. De repente ambos se dieron la vuelta sorprendidos, porque escucharon un anuncio en voz alta. Para todos los presos del primer piso. 2 supervisores se paran en el podio. Y gritar que ahora se llevará a cabo una inspección. Kim puso una cara insatisfecha. Y dijeron que simplemente no tenían nada que hacer. Por eso estaban realizando controles sorpresa. De repente ambos se vieron aún más. Como agregaron los capataces, que habían descubierto la penetración de otro mundo. Y entre ellos había un alma viviente. 2 capataces espeluznantes dijeron eso. Si encubren a un criminal, deben entender que esto será seguido por un castigo. Y definitivamente encontrarán al infractor a cualquier precio. Deo se miró con recelo hacia un lado. Mientras ellos continuó diciendo que esto fue solo un paso en falso. Y que todos los demás no deberían preocuparse y seguir trabajando. Y el propio DOC pensó que ni siquiera podía imaginar que entenderían.
¿Qué estuvo aquí tan rápido? El en cuclillas miró hacia un lado. Y muy enojado dijo que todos eran malas personas. ¿Por qué? ¿Quién querría penetrar en el inframundo? Vivo, ni siquiera hay una manera de salir de aquí. Luego decide dirigirse a DOC. Mientras mira hacia otro lado. Comienza a levantarse del suelo. Y dice que quiere asegurarse. Por si acaso están hablando de él ahora. Y él respondió que es del de quien están hablando. Kim tiró el martillo a un lado, gritando que él está en el marco. Por supuesto, eso significa que estaba hablando con alguien vivo en este momento. Estaba claro en la cara de Kim que era feliz. Y Deos exhalando preguntó si había un lugar para esconderse. Kim le preguntó si realmente pensaba que podía esconderse en la cárcel. Ambos miraron a este enorme robot. Mientras Kim dijo, ¿qué podría meterse en este enorme coloso? Y DOC pensó que si se completaba, podría destruir a Cerbero con. Y ve directamente al Hades. Ambos se sentaron en la posición de Lautas. Mientras uno le preguntaba al otro, que realmente quería esconderse en esta gran cosa. A lo que el otro respondió que no, por supuesto que no. Porque era casi un organismo vivo. Para que su conciencia pudiera despertar y delatarlo. Cuando se mete en eso, los capataces caminan entre la multitud de personas. Mientras que los chicos dicen que esta es una decisión bastante buena. Porque lo habrían destruido de inmediato. Y Kim agregó que solo se comporta bien con los muertos. Él agitó su mano alrededor de su cuello. Y dijo que fue un placer conocerlo. Aunque pronto moriría y volverían a hablar. Deo se miró a estos capataces. Y pensé que, en una de las regresiones, Junio también estaba en el inframundo. Inclinó la cabeza. Y traté de recordar lo que pasó. Así que apareció una notificación frente a él. Para que su memoria se aclarara. Gracias al atributo. Recordó a quien sujetó a ese chico por la garganta. Y le dije que le dijera a la reina local que el gran soldado Plutón estaba ahora en su poder. También recordó cómo gritó con disgusto que, si querían morir, deberían alejarse de él. Abriendo lentamente los ojos, simplemente miró en silencio. Luego agarrándose la cabeza. Empezó a pensar que, solo para un regresor. Esto era posible y no era un regresor en absoluto. Y por lo tanto sería problemático para él. Y Kim de pie a su lado. Pensé que era demasiado frívolo. Porque desafió al propio rey a la batalla. De repente Deo se calma. Porque se dio cuenta de que su plan era bastante bueno. Entonces, ¿por qué no debería ir con estos mismos supervisores? Él continuó mirándolos. Y pensar que fallaría el guión. Y conviértete en residente del inframundo. O simplemente moriría por completo. De repente, Kim estaba muy sorprendida por lo que DOC comenzó a hacer a continuación. Todas las personas que estaban allí, parecía sorprendido. Al único chico que se paró entre la multitud. Y orgullosamente miró hacia adelante. Los dos capataces se volvieron a mirarlo. Con confusión en sus rostros. Y simplemente miré finalmente. Decidieron acercarse a él y preguntarle quién era. Se miraron el uno al otro, y Deo se dijo que él era el criminal que estaban buscando. Y estas palabras lo sorprendieron. Cuando de repente algún asunto pasó volando por el cuello de DOC. Directamente detrás de DOC alguien le agarró la mano. DOC estaba asustado, porque ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta. Como lo agarraron por la nuca. El hielo comenzó a aparecer alrededor de esos dedos. Que le agarró del cuello, lo que le trajo dolor. Doc volvió la cabeza hacia el capataz. Quien lo agarró, y dijo que lo iban a matar. Pero deberían pensarlo detenidamente. Porque si lo matan ahora,
mientras estaban junto a DOC. Dijo en voz alta, que definitivamente perderían en Gigantamaki si decidieron matarlo. Los dos capataces estaban muy sorprendidos por estas palabras. Así que simplemente se quedaron en silencio. El cuello de DOC comenzó a cubrirse de con hielo. Cada vez más, ya había comenzado a exhalar vapor helado de su garganta, diciéndoles que se lo digan al padre del gran caballero, que sabía cómo acabar con este coloso. Uno de los capataces volvió la cabeza hacia este enorme robot. Luego comenzó a usar su mano para usar aún más hielo. Congelación mágica del cuerpo de DOC. Se retorció de dolor cuando este hielo comenzó a cubrir completamente su rostro. Incluso sintió como estos cristales de hielo comenzó a tocar su corazón y pensó en cómo se sentía. Cómo esta frialdad envolvió su corazón por completo. El capataz se acercó a él, mientras temblaba con frío y miedo. Su corazón se cubrió con cada vez más hielo. Cada vez que ponía una cara muy disgustada. Y miró directamente al capataz. Apareció una notificación que decía que un escenario oculto de caminar por el inframundo estaba sucediendo. Se nos muestra ese mismo perro malvado. ¿Quién tenía algo en los dientes? Luego volvió su atención al personaje principal. Tan pronto como este perro lo notó, empezó a mostrar los dientes y gruñir con disgusto. DOC pasando entre los dos capataces. Volvió su mirada a este perro. Tan pronto como pasó junto a ella, el perro se acercó a él y le resopló con disgusto. Vio babear negro fluyendo de su boca. Y simplemente pasó en silencio. Kim lo cuidó con la boca abierta. Y no entendía lo que estaba pasando. El personaje principal lo miró. Y simplemente agitó su mano, deseándole una buena vida en el infierno. Kim no sabía qué decir. Y estaba estupefacta por lo que estaba pasando. Apareció una notificación. Que el guión oculto había sido completamente actualizado. Nos mostraron a DOC subiendo algunas escaleras. Él subió. Y examiné el edificio en el que estaba ubicado. Luego vi a una chica completamente cubierta de hielo. Agitando su mano hacia él, giró la cabeza ansiosamente. Como los dos capataces le ordenaron que lo siguiera. O de lo contrario, se perdería en este lugar. DOC estaba alarmado, mientras los dos lo miraban con una mirada muy espeluznante. Continuaron subiendo las escaleras. Y DOC comenzó a hablar con alguien en sus pensamientos, preguntando si podía oírlo. Caminaron por un pasillo. Y continuó diciendo que sabía que este alguien podía escucharlo de repente. Un pelaje amarillo monstruo correspondió a la llamada del DOC, diciendo que podía oírlo. Inmediatamente el Doc se dio cuenta de que este no era Ben. Y por lo tanto preguntó qué era. Este era el nuevo Takabai. A la que recibió la respuesta. Que él es el nuevo Takabai del nivel inferior de Yanji. Y él está reemplazando a Kabi Behan. Mientras él está en la oficina. Mientras DOC caminaba con dos supervisores. Le preguntó esto a Kabi. ¿Por qué no estaba haciendo el trabajo correctamente? Porque el guión oculto había sido actualizado. Pero todavía no sabía su contenido. A lo que comenzó a tartamudear torpemente. Y no sabía qué responder. DOC parecía perder toda esperanza, levantando la cabeza mientras sus ojos se ponían blancos. Porque esto a Kabi le preguntó. ¿Cómo pudo buscar la información? Sobre la búsqueda se agarró la cabeza, diciendo que estaba preguntando seriamente la encarnación. Esto y Doki respondieron. Dicho esto, si no está seguro de algo, entonces debería preguntarle a Yakya. DOC pensó que Ben simplemente le dejó el papel de asesor mientras se hablaba de él.
Esperar porque iba a revisar con el otro. Hablar y luego hablar de. Decidió agregar que había acumulado mensajes de las constelaciones para él. Y sí quería ver todo a la vez. Porque no sabía cómo enviar uno tras otro. Mientras Deo se caminaba por este pasillo, muchos mensajes comenzaron a aparecer cerca de él, en el que varias emociones de las constelaciones fueron escritos, así como el hecho de que había recibido 12,000 monedas. Estos mismos dos capataces caminaron delante de él, y pensó que ya le habían dado tanto como 12,000, y probablemente esto sea porque ahora la propiedad privada está siendo transmitida, donde filmar está prohibido. Deo se miró hacia arriba con confianza, porque le dijeron que habían venido al lugar correcto. Estos dos capataces abrieron la enorme puerta con un arroyo, y le mostré con sus manos que podría entrar allí. Doc, temerosa y vacilante, comenzó a entrar en esta habitación. Tan pronto como empezó a entrar, las chispas comenzaron a aparecer debajo de su pie. Entonces, toda su ropa se transformó en una forma normal, y todavía acompañado de chispas. Doc estaba muy sorprendido, porque alguien dijo que esto era bastante interesante, ya que no había habido un alma viviente en su castillo. Durante mucho tiempo miró la mesa puesta, y pensé que había un salón de banquetes aquí. Pero en este lugar estaba completamente oscuro. Aunque en el Palacio de Hades, esta voz solo puede pertenecer a una criatura. La puerta detrás de Deo se cerró de un portazo con fuerte. Como una voz dijo eso. Hoy fue definitivamente un día especial. Las velas en la mesa comenzaron a encenderse solas. Deo estaba muy asustado por lo que estaba pasando. Ante sus ojos, la mujer que se sentó con los dedos cruzados miró hacia adelante en la oscuridad. Y Deo se dijo que era un honor para él. Volviéndome hacia la reina de la primavera más oscura, nos mostraron una imagen dorada de una niña. Y Deo pensó que esta era la esposa de Hades y la reina del inframundo, Perséfone. Doc estaba de pie con un traje blanco cerca de esta mesa, mientras Perséfone dijo que era una persona bastante educada, porque incluso sabía su nombre y título. A lo que Deo simplemente le agradeció el cumplido. Doc se llevó la mano al pecho, porque ella dijo que ella tenía aún más curiosidad por otra cosa. Que su alma no temblaba cuando escuchó su voz real. Y Deo pensó sorprendido que estaba realmente bastante estable. Después de todo, Perséfone es una de las constelaciones más altas. Incluso cuando habló con Kim Yusin, había más tensión que ahora. Una notificación apareció frente a él, diciendo que la cuarta pared, habilidad exclusiva, había sido activada a toda potencia. Pensé que esta era la primera vez que había visto la frase poder completo mencionado en una habilidad. Así que tal vez esa sea la razón. Porque para él es solo otra escena del libro. Ella le pidió que se sentara a la mesa. Y Deo decidió no contradecirla. Y simplemente sentado en la silla, le preguntó que no le importaba si le hacía una pregunta. Una anciana se sentó frente a él, cruzando los dedos. Y Deo preguntó cuál era su verdadera forma. A la que recibió la respuesta: que no era el verdadero, pero solo una de las caras. Y en general, una persona no podía sobrevivir a su forma real. Él simplemente miró hacia adelante en silencio, y me di cuenta de que esta no era la mejor opción en absoluto. Había desconfianza en sus ojos. Y ella dijo que él, aparentemente, no le gustaban las mujeres mayores. Ella lo miró con ojos medio cerrados, mientras él dijo que ese no era el punto en absoluto.
Él inmediatamente recordó todo lo que pasó en el tren. Y se dio cuenta de que había tomado en la imagen de una anciana. En ese metro. Recordó cómo una multitud de chicos golpeó a alguien. Recordó cómo salvó a esta anciana. Y ahora ve a esta anciana a quien no pudo salvar. Justo enfrente de él, lo que lo hizo muy cauteloso. Él continuó mirándola. Y pensar que no pudo salvarla entonces. Y Perséfone que tomó su forma. Solo me senté y lo miré con una mirada. Y luego después de una pausa incómoda. Ella decidió decir que, si se sentía incómodo, entonces ella podría cambiar su apariencia. De repente, Doc estaba muy sorprendido por lo que vio frente a él. Vio cómo la anciana comenzó a convertirse en una chica hermosa. Chispas brillantes simultáneamente y esparciendo pétalos de rosa por todas partes. Su cuerpo comenzó a disolverse a lo largo de con su ropa. Y convertirte en una chica delgada. Ella tenía lápiz labial en los labios, mientras pétalos de rosa y destellos volaban alrededor. Nos mostraron el dobladillo de su vestido, que estaba soplando en el viento. También mostraron su cabello, que se estaba desarrollando de la misma manera a partir de este viento. Y la cara de sorpresa de Doc. La miró con la boca abierta. Y ni siquiera sabía qué decir. Después de la transformación, un hermoso dama rubia con bata negra y tacones apareció frente a él. Ella lo miró con una mirada amorosa, esparciendo pétalos de rosa a su alrededor. Ella continuó mirándolo, hasta que le sorprendió mucho su imagen. Doc se reclinó insatisfecho y miró hacia un lado, gritando eso. Ella debería ser mejor a imagen de una abuela. Y pensé que su atuendo era tan revelador. Así que ella también se convirtió en Ticantoa. Entonces, ¿cómo pudo siquiera mirarla a la cara? Y ella dijo que no tenían mucho tiempo. Así que necesitaban acercarse al punto. La miró muy avergonzado. Y pidió que el rey del inframundo. No vine a conocerlos y me di cuenta de que, aparentemente, ella no iba a cambiar su imagen en absoluto. Ella pasó el dedo por su trono. Y dijo que su inesperado. La visita fue un inconveniente para su majestad. Así que ella decidió que él hablaría con ella. Y luego Doc se dio cuenta de que, de hecho, era cierto que uno de los hermanos de Sus no era. Se habría molestado en conocer la encarnación. Pero esto podría haberse predicho de antemano. El sudor goteó por la mejilla de Doc. Como ella dijo eso, Dionisio ya le había dicho todo. Pero ella preferiría escuchar todo de primera mano. Doc la miró con un brillo en sus ojos. Y tomó una breve pausa. Y luego, mientras se sentaban uno frente al otro, dijo que necesitaba devolver el alma de la mujer. Ella se sentó detrás de su trono y lo escuchó. Como dijo eso, él no sabía cuánto ella ya sabía. Pero él estaba dispuesto a hacer un trato con ella. Ella cerró los ojos y dijo la palabra alma monótonamente, tomando el cuchillo en sus manos. Ella lo llevó a la ojera. Y dijo que no había escuchado esta palabra durante mucho tiempo. Ella comenzó a cortar lentamente este bistec Doc se la vio cortar esta carne. Y simplemente se quedó en silencio. Pero ella hace graznidos con esta carne. Continuó cortándolo y cortándolo. Gotas de sudor comenzaron a fluir por las mejillas de Doc. Más y más de la tensión. Eso estaba entre ellos en ese momento. Prácticamente había terminado de cortar su filete de carne. Doc hizo una expresión muy disgustada en su rostro. ¿Por qué ella dijo eso? El concepto de alma no existe en este mundo. Ella comenzó a comer su carne, mientras que Doc se dijo que Platón y Aristóteles ahora se estaban revolviendo en sus tumbas. Porque la diosa del Olimpo
estaba sentado frente a él. ¿Cómo pudo siquiera decir tal cosa? A lo que ella respondió, que ambos se habían convertido en constelaciones. Así que no había nadie en las tumbas. Ambos se gritaron el uno al otro, que no vinieron a jugar con palabras. Mientras había vino tinto en la mesa. Ella dijo que el alma no existe. Y esto es solo una ilusión, creado por personas para probarse a sí mismas. Continuidad póstuma. Deose comenzó a apretar los dedos y levantó la mano, preguntando qué preocupa a la gente en el inframundo. ¿Y no es un alma? Doc estaba muy sorprendido por lo que vio. Y abrió mucho los ojos. Ella comenzó a crear este bistec diciendo que aquí están las almas de estas personas. Ella lentamente se llevó este bistec a la boca. Luego simplemente ponle este trozo de carne en la boca. Y se lo tragó. Ella hizo una expresión muy complacida en su rostro, diciendo que este bistec estaba exquisitamente delicioso. Y luego le ofreció a Deose una parte. A lo que dijo con una mirada segura y tono que rechazaría su oferta. A lo que ella le pidió que desdeñara su hospitalidad. Se sentó frente a ella y mantuvo sus manos en el trono, diciendo que lo sentía mucho. Pero tuvo que desdeñarlo pensando que no había duda sobre el sabor de esta comida, porque sus métodos de supervivencia fueron descritos en 12 páginas. Miró toda la comida que había en la mesa y pensé que solo al final estaba escrito que, hasta el final de la regresión, Eugene Hake lamentó lo que comió en el inframundo. Siguió mirando la comida que había allí. Y pensé que, después de comer comida local, ya no era posible volver a la tierra. Perséfone con una sonrisa en su rostro y sosteniendo su cuchillo en sus manos. DIJOS. La vida en el inframundo no es tan mala como él piensa. Deose la miró preocupada, mientras ella continuaba diciendo que, si el rey permitía, podría dejar este lugar en cualquier momento. Y en general, de alguna manera fue similar al servicio militar. En su mundo al que Doc agregó que el tiempo pasado en el ejército fue el peor recuerdo de su vida. Y ella dijo torpemente que le parecía que un hombre en su país a menudo declaraba el deseo de permanecer en el ejército. Y ella no pensó en absoluto que estos recuerdos sería doloroso, así que ocurrió un pequeño malentendido. Doc inclinó su mirada hacia abajo, mientras una gota de sudor corría por su cara. Y él no sabía como una diosa de otro país. Sabía mucho sobre los hombres coreanos. Nos mostraron la escalera que estaba en esa habitación. Mientras ella decía eso, sería tratado mejor de lo que podría imaginar. Y el propio Deose respondió que la persona que le ofreció el servicio de contrato dijo algo similar. Ella empujó el bistec hacia su cara y le preguntó si le había ofrecido un bistec tan delicioso. Y se ofreció a tomar la pieza correcta. Miró este filete exquisito. Mientras ella decía eso comiéndolo, instantáneamente se convertiría en un maestro de la espada. Doc apretó los puños y miró esa comida, pensando que incluso los regresores tengo que pasar por mucho para alcanzar el estatus de maestro de la espada. Y luego ella le dijo que mirara esa pasta, porque al comerlo se convertirá en archimago. ¿Quién puede conquistar el continente? Ella le dijo que mirara esa sopa, que estaba de pie a su lado, y dijo que lo convertiría en un cazador de clase SSS. Así que todavía no quiere probar nada de eso. Sus manos comenzaron a alcanzar lentamente el tenedor. Y él sabía que, si solo tomaba un bocado, se volvería más fuerte que Jung-Yuk. En todos sus retrocesos, decidió ceder a la tentación.
y tomando el tenedor en sus manos, le clavó su bistec. De repente, muchos tipos diferentes de recuerdos comenzaron a aparecer. En su cabeza vio a alguien entrenando duro, diciendo que no podía ser débil, y tenía que dominar la espada, para que lo intentara una y otra vez, hasta que se hizo más fuerte. Luego vio cómo este hombre comenzó a volverse loco, y gritó que finalmente lo había logrado. Un ataque de miedo. Inmediatamente tiró este tenedor con un choque, saltando de su silla. Preguntó si esto es realmente lo mismo. Ella simplemente lo interrumpió, y sosteniendo un trozo de bistec en sus manos, dijo que todo estaba bien. Este trozo de carne es lo que llaman el alma. Él la miró, y dijo que vio los recuerdos del maestro de la espada. Ella se lamió los labios, diciendo que estos no son recuerdos en absoluto, incluso para ser más precisos. Esto es historia, ella dijo esto con una sonrisa en su rostro. Y continuó sosteniendo este trozo de carne en su mano. Y ella agregó que esta es la comida favorita de todas las constelaciones. De pie con una cara sorprendida, él miró hacia adelante, pensando que la esencia de las constelaciones es que consumen historias, y depender de ellos. Gotas de sudor corrieron por su cara y se mordió los labios. Inmediatamente se imaginó a Kim, en su cabeza, que estaba sentado con esos trabajadores. Mientras ella decía eso, la muerte es lo mismo que el final de la historia. Porque no puedes devolver la carne picada. Y no puedes restaurar la carne de las chuletas. Kim solo miró hacia arriba y dijo. Su historia había alcanzado su clímax. Deo se la miró desagradablemente. Y dijo que sabía que había excepciones. Y ella respondió que el folclore miente. Y no existen. La miró con una mirada muy segura. Y le dije que jurara sobre los palos del río. Que ella estaba diciendo la verdad. Sus pupilas se ensancharon mucho por sorpresa. Y Deose sabía que cuando los dioses griegos hacen un juramento, juran por los palos del río. Así que ni siquiera sus puede romper tal voto. Ella lo miró mientras él mantenía sus manos sobre la mesa. Y ella dijo eso. Lo que él llama el alma es solo un fragmento de historia. Y agregó que era precisamente este trozo de historia lo que necesitaba. Ella cerró los ojos e inclinó la cabeza, diciendo eso para aquellos que viven en el pasado. Solo los arrepentimientos esperan en el inframundo. Luego abriendo los ojos y mirándolo, añadió que el tiempo sigue avanzando. Así que debe aceptarlo y aceptarlo con. Doc la miró y pensó que esto es todo. Después de lo que pasó, así que decidió.